Luis, muy buenas noches, bienvenido al programa a 8 columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, de verdad, gracias a ustedes por la invitación. Que Dios los bendiga grandemente, de verdad, y Dios bendiga a todo el pueblo venezolano que está dentro y fuera, que nos ven a través de este maravilloso programa. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Declinó la candidatura presidencial y estás apoyando a Luis Eduardo Martínez, sí, junto a la coalición de un sector de COPEI. ¿Cómo marcha? Comencemos por allí. Hay algunas preguntas ya de algunos de nuestros televidentes. ¿Cómo está marchando la campaña? ¿Por dónde anda Luis Eduardo? Bueno, mira, hemos tenido una gira bastante interesante. Nosotros tomamos la decisión de unirnos a una alianza que es histórica, donde las tarjetas y la organización y las estructuras de Acción Democrática y de COPEI, junto a otros partidos aliados que se han mantenido de manera independiente, de izquierda, como Bandera Roja, de derecha, sumarse a una candidatura que representa pues la idea de traer todo lo que vivió Venezuela en la Cuarta República, corrigiendo algunas cosas y traer lo que necesita Venezuela para transformarle y cambiar lo que estamos viviendo, la pesadilla de lo que le llaman Quinta República. Hoy Luis Eduardo Martínez tuvo una caminata histórica, masiva, de verdad que el pueblo salió a la calle a respaldar esta gran alianza, que no es un secreto, pues que la encabeza Acción Democrática y COPEI, y en Achagua, Estado Apure, se vio hoy a través de todas las redes sociales, sin manipulación, sin maquillaje, la cantidad de venezolanos que le están diciendo a esta alianza: estamos contigo. Inclusive las encuestas, hay millones de encuestas, es una cosa de loco la cantidad de encuestadoras que salen, donde una sale ganando Nicolás Maduro, donde otra ponen a Edmundo González, pero cuando vemos las encuestas a profundidad, las que los estudios realizados donde te arrojan los candidatos más conocidos, también los candidatos con mayor aceptación, los candidatos con más rechazo, y cuando revisamos la parte por qué tarjetas van a votar, sale ganando Acción Democrática y COPEI. Entonces, allí nosotros estamos viendo que el pueblo venezolano, y hay otros números interesantes donde dice que hay un aproximado, un 38% de los venezolanos no han definido si van a ir a votar o no van a ir a votar. Pero todavía se cataloga más del 58% de los venezolanos como independientes y que no quieren seguir caminando en los 25 años de fracaso del peor gobierno de la historia, y tampoco los 25 años de fracaso de lo que se le llama la peor oposición de la historia. Entonces, allí creo que nosotros hemos tomado una decisión bastante interesante, porque la candidatura de Luis Ratti no van a decir que es para dividir. Entonces, por ese motivo decidimos caminar hacia la unificación. Lo intenté en el 2018 con Henry Falcón. Ahorita tomamos la decisión mucho más temprano para no mantenernos en la calle en son de división. Yo soy una persona todavía joven, soy un dirigente joven, estamos construyendo una gran organización política y estamos convencidos que todo tiene su tiempo. Ahorita lo importante es ganar estas elecciones presidenciales para salir de este gobierno por la vía democrática, por la vía electoral, por la vía pacífica, y presentar a un candidato que garantiza una transición en paz y que garantiza la incorporación de todos los sectores políticos por un gobierno de unidad nacional. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Luis Eduardo Martínez como candidato que lo diferencian del resto de candidatos presidenciales para que la gente pueda votar por él el 28 de julio? ¿Qué propone distinto Luis Eduardo? Mira, Luis Eduardo no solo tiene unas propuestas que presentó como candidato presidencial ante el Consejo Nacional Electoral con la tarjeta de Acción Democrática y algunos partidos que lo postularon previamente, sino que suma las propuestas hecha por Juan Carlos Alvarado, de candidato de COPEI, Juan Carlos Alvarado, y las propuestas que nosotros presentamos, donde hablamos de un capitalismo popular, de una garantía del salario arrancando desde el primer día de gobierno con $200 como salario base, que no sean bonos, y empezar a restablecer relaciones con todos los países del mundo. Pero fíjate tú, Luis Eduardo Martínez garantiza un gobierno de paz. El venezolano se cansó de violencia, de guarimba, de saqueo, de muerte, de sanciones, de un montón de cosas que solamente la generó
la división en el país, producto del fanatismo político y de una guerra de intereses políticos y de intereses económicos. El fracaso de la peor oposición de la historia. 25 años nos quieren decir hoy que son la mejor opción. Recuerdo yo que María Corina Machado estuvo en el 2002 cuando Carmona Estanga y viene a presentarse como una nueva líder. No, es parte del mismo fracaso. Todo lo demás es un aparataje de laboratorio de redes sociales, pero en la calle se refleja un descontento a la peor oposición y al peor gobierno. Y Luis Eduardo Martínez garantiza un gobierno de paz. No puede garantizar un gobierno de paz quienes primero mantienen el mismo lineamiento que lo han ido sonando. Ustedes son periodistas y lo han visto, de que aquí estas son unas elecciones sin garantía, no son unas elecciones libres, que estas no son unas elecciones democráticas, que vienen sistemáticamente llamando al desconocimiento del gobierno y el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral. O sea, pero como ahora hay observadores electorales, como ahora hay un candidato por allí que fue rector y que aseguró en un programa de televisión de que es imposible hacer trampa con el actual Consejo Nacional Electoral, que es el mejor sistema electoral, uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Es evidente que el problema no ha sido que el gobierno le ha hecho trampa en ninguna elecciones a quienes fracasaron. El problema han sido ellos que no han despertado la pasión por el voto y no le garantizan. Cada vez tienen más rechazo del pueblo que en algún momento creyó en ellos, como nosotros. Porque te voy a decir una cosa, nosotros fuimos parte de la Mesa de la Unidad Democrática, fuimos dirigentes que seguimos los lineamientos y las convocatorias de la MUD en todos los aspectos, porque hasta en el 2019 el llamado de la MUD fue apoyar un gobierno interino, el llamado de la MUD fue después de salir a un golpe de Estado en Altamira, el llamado de la MUD fue a desconocer en el 2018 el proceso electoral, el llamado de la MUD fue a desconocer el proceso del 2020 de la Asamblea Nacional. Entonces no han sido coherentes con el discurso de ganar una elección, no han sido coherentes con el discurso de que aman a Venezuela y que Venezuela necesita paz, no han sido coherentes con la transformación del país. Luis, todo eso forma parte de una visión que tú tienes y que la respetamos, pero háblame del gobierno, de las políticas económicas del gobierno, del deterioro del salario, de la inflación, de la moneda, nuestra moneda que no vale nada. ¿Cuáles son las nuevas ideas para esos problemas que verdaderamente afectan al venezolano? Bueno, fíjate, vamos como lo dije al principio, tenemos hoy al peor gobierno del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué es el peor gobierno? Primero, o sea, sepultó la economía del venezolano. Generó un gobierno que marcó, o sea, el gobierno generó una línea de división social, una línea de división política, y no pudo tener el control para mantener el país, la estabilidad social, política y mantener el país en el camino de la paz. El gobierno se le escapó de las manos todo el tema social, el tema económico, el tema político. Yo entiendo que hoy nos encontramos con unas sanciones promovidas por María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, con todos los que han secuestrado la tarjeta de la MUD. Yo entiendo las sanciones y las rechazamos, pero eso no significa que este gobierno destruyó la economía. La economía de este país viene en decadencia desde Hugo Chávez. Mira, si Chávez no hubiera fallecido, él es el que se hubiera encontrado con la destrucción económica del país. No hubiera podido hacer nada. Ahora, yo estoy convencido que todo este tema del exilio de los venezolanos, el exilio masivo, que viene producto de la destrucción económica, de la falta de empleo, de que el dinero no alcanza, de la preocupación de los padres y las madres de los hogares buscando una alternativa fuera del país para sacar a su familia adelante, para tratar de lograr sus sueños, para tratar de llevar a sus hijos a estudiar en la universidad, por lo menos que no les falte el pan de cada día. Es producto también, sobre todo, de lo que es la convocatoria, el impulso y el llamado de que estas sanciones que nos han mantenido en una situación bastante difícil, que Dios ha sido bueno.
Yo debo reconocer que Dios, a pesar de todas las adversidades, ha metido su mano para que Venezuela se haya podido estabilizar un poco, porque estoy convencido que Dios hace cosas que nos sorprenden. Ahora, yo no le voy a dar el crédito al gobierno de la media estabilidad que ha tenido el país económica, no se la voy a dar al gobierno, pero tampoco a la oposición. Ambos destruyeron la economía. Creo que Dios ha sido bueno con los venezolanos. Sí, ajá, Rafael Ángel. ¿Y cómo la oposición destruye una economía si no es quien administra el Estado, si no es quien administra el gobierno y las finanzas del país? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Primero, cuando vienes tú como supuestamente venezolanos, ellos nacionalistas no tienen nada, promueven, impulsan y terminan de empujando el barco para concretar sanciones, un bloqueo que frenaron la economía venezolana en uno de los peores momentos que viene viviendo el mundo, justamente cuando empiezan a llegar también la pandemia. Ellos son los promotores principales de la paralización de la economía, de la prohibición y el bloqueo para importar, para exportar, para la compra de petróleo, para la compra de gas y riqueza. O sea, vamos a estar claros que Venezuela venía dependiendo única y exclusivamente, o sea, el porcentaje mayor ha sido de la venta de la renta petrolera, porque el país viene en una paralización en producción agrícola, en producción ganadera, y las zonas industriales cerradas, pero lo que vino haciendo los dirigentes de que secuestraron la MUD, esto no tiene nombre, porque tú dices que, o sea, ¿qué responsabilidad tiene? Primero, tomaron 5 con un gobierno interino que fue una gran farsa. Tomaron 5, dejaron de entrar todos los millones de dólares que entraban por 5. No solo que dejaron de entrar, sino que se desaparecieron, se los robaron. Segundo, también tomaron un monómero. Tomaron el oro venezolano y aparte de eso no pudimos vender más petróleo. Ahora, a eso hay que sumarle los hechos de corrupción que acaban de descubrir de Tarek El Aissami. Pero es que no solo es Tarek, el sistema eléctrico venezolano viene en decadencia y en destrucción producto de la corrupción también, y todavía no hay un culpable del sistema eléctrico. Entonces, yo sigo insistiendo, la responsabilidad de la crisis económica del país, de la destrucción de la economía venezolana, de la destrucción de la sociedad venezolana, es producto del peor gobierno de la historia y de quienes se hacían llamar hasta hoy como una oposición mayoritaria y demostraron ser la peor oposición de la historia. Ambos son responsables de la crisis social, familiar y económica de cada hogar. Luis, el ministro de Finanzas y ex militante del gobierno, Rodrigo Cabeza Morales, afirma que mucho antes de las sanciones, ya, por ejemplo, la industria petrolera estaba en picada, había descendido en su producción y había una crisis. Las sanciones empeoraron la situación, sí, pero antes de las sanciones ya la economía estaba mal. ¿Qué medidas consideras tú deben tomarse en el nuevo gobierno, sea que repita Maduro, sea que gane Edmundo González Urrutia, como lo señalan todas las encuestas de opinión? Bueno, mira, primero que estoy convencido que las verdaderas encuestas no dan a Edmundo González ganador. Estoy convencido que Luis Eduardo Martínez, con la tarjeta de COPEI y la Fuerza Independiente que se viene sumando con estos partidos aliados, van a llevar a Luis Eduardo Martínez a la presidencia. Ahora, lo primero que hay que hacer es restablecer las relaciones con todos los países del mundo. Eso es lo primero para empezar a caminar hacia una estabilidad económica con esa apertura diplomática y esta apertura económica con todas estas naciones nos pueden garantizar estabilizar el salario, que es lo primero que anunció nuestro candidato y próximo presidente, que su primera orden va a ser el aumento del salario de los venezolanos. Eso es necesario. Ahora, es un gobierno de transición, un gobierno que tiene que garantizarle estabilidad y paz a todos los venezolanos. Él es el candidato, él es el que va a ser presidente. En este caso yo debo sujetarme y por supuesto respetar este tipo de decisiones que sé que son coherentes con lo que viene trabajando y sé que es lo mejor para el país. En este sentido, porque tú sabes que en la política cada quien tiene una manera de pensar, tiene algunas cosas, pero nos pusimos de acuerdo todos por el fin que más nos importa, que es la estabilidad y el cambio de este país, la estabilidad y el cambio de los venezolanos, la transformación de esta nación. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido que Luis Eduardo Martínez puede garantizar esa estabilidad
y puede garantizar el inicio del primer año de gobierno con buen pie, con buen rumbo. Los primeros 12 meses de gobierno de Luis Eduardo Martínez van a generar un antes y un después favorable para cada uno de los venezolanos. Ahora, bueno, fíjate tú, esto no significa que no exista una situación política que no está de acuerdo con la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Porque es que hay un sector que hoy es minúsculo, que quieren satanizar las opciones democráticas que vienen con fuerza. Y con esto lo hace como un laboratorio mediático que manejan. Pero no van a poder con la cantidad de venezolanos que van a salir a votar de manera masiva por las tarjetas que representa ser verdaderamente oposición, como es Acción Democrática y COPEI. Luis, pero hasta este momento que conversamos aquí en el programa, las encuestas Data Analysis, Datincall, Mega Análisis, por mencionarte 3 de las más importantes encuestadoras del país, todavía no le dan a Luis Eduardo Martínez una importante fuerza. Pareciera polarizado el proceso electoral entre Edmundo y el presidente Maduro. Bueno, fíjate, voy a repetir lo que he dicho en diferentes programas, en todas las giras que hemos tenido, así como en programas nacionales. Y yo estoy muy contento porque de verdad que tu programa es un programa maravilloso y voy a aprovechar para decir la verdad. Me encanta el abogado con principios que tengo de hablarle con la verdad a todos los venezolanos. Por la plata, baila el mono. Todas estas encuestadoras, quienes respeto, quienes conozco, no han acertado una elección los últimos 25 años. En todas han dicho que pierde Chávez. No creo que una sola que dijeron que Chávez ganaba. Dijeron que perdía Maduro con Capriles, dijeron que perdía Maduro, que Falcón estaba primero en las encuestas. Ellos vienen de fracaso, así como fracasó el gobierno con la economía y la estabilidad del país, así como fracasó la peor oposición de la historia, ellos también fracasaron como encuestadores, no han acertado una. Pero fíjate tú, acuérdate que las encuestas que la publican por nombre y apellido, y yo sé que es a conveniencia de algunos candidatos que han pagado encuestas, pero nosotros que hemos revisado encuestas bastante interesantes, inclusive de ellos mismos, todas dicen que las tarjetas con más opción a ser votadas es la de Acción Democrática y de COPEI. Esas no la han publicado, pero vamos a darle chance un mes más. Lo único que te puedo decir es que el pueblo venezolano sabe que quienes gobernaron antes de que llegara la destrucción socialista a este país fue de COPEI y que la diferencia es bastante grande, que no queremos vivir lo que estamos viviendo hoy, que no queremos vivir lo que nos han venido ofreciendo quienes han fracasado como oposición durante 25 años, que no queremos vivir más violencia, queremos traer las cosas buenas de antes, queremos traer un país productor, productivo, emprendedor, en crecimiento, el mejor país del mundo lo tenemos nosotros los venezolanos, pero necesitamos un gobierno que garantice enrumbar este barco a un buen destino, a un puerto seguro, y solamente lo puede ser un gobierno de transición que garantice paz, estabilidad, relaciones con todos los países del mundo y que pueda incorporar pues todos los sectores políticos que hacen vida en este país, incluyendo sectores, por supuesto, que han creído en el gobierno, sectores de la izquierda que así como la gente de bandera roja hoy está en esta alianza, hay muchos chavistas que van a votar por Luis Eduardo Martínez. Pero no solo eso, te cuento. Yo en el caso particular me he reunido con dirigentes en las regiones que fueron parte de la MUD hasta ahorita, que todavía algunos están en la MUD. Y nosotros estamos preparando una agenda maravillosa, te estoy hablando de nuestro equipo, que es un equipo nacional independiente, donde dirigentes de la MUD van a empezar a pronunciar su renuncia por incorporarse a la candidatura de Luis Eduardo Martínez. En todos los estados ya se han comunicado con nosotros, nos hemos reunido de manera presencial y de manera también virtual, videollamada, y ya hay una gran cantidad de dirigentes que siguen dando pasos para incorporarse al comando de campaña de Luis Eduardo Martínez. Entonces, algo está pasando. Primero, los venezolanos están abriendo los ojos, ya no creen en las mentiras de las redes sociales que vienen montando durante 2 años y medio, porque María Corina Machado dijo que ella iba hasta el final. Dijo
las primarias la ofrecieron como un escenario de elección interna abierta para todos los sectores, cosa que fue mentira. Fue demostrado que fue un fraude, que fue una estafa, pero ella insistió que ella era la candidata. Después lanza a Corina Llori, que fue la breve. Después viene Ahora es Edmundo, y te voy a decir lo que va a pasar. María Corina Machado no va a reconocer este proceso electoral. Edmundo es solo un objeto que ella está utilizando para ella mantenerse en la calle, porque ella tiene un plan de interinato 2. Lo dije hace un año y medio. Acuérdense de mí, escúchenme bien, que esto es muy serio. Ella tiene un plan de interinato 2. Ella quiere, ya ellos vienen hablando con Dinora Figuera, con Juan Guaidó, para que la nombre como una presidenta interina. Ella no quiere, no cree en elecciones. Ella sabe que no van a ganar este proceso electoral. Ella sabe que Edmundo es un objeto. Edmundo es el único que no lo sabe. Digo yo, no sé. Pero en este sentido, para mí me preocupa otro escenario de sabotaje, otro escenario de guarimba, de violencia y otro interinato. Yo pienso que el gobierno debe entender que la situación de los venezolanos es que no queremos más problemas. Así que estas elecciones debemos defenderlas porque tenemos una gran oportunidad de salir de este gobierno por la vía electoral. Y yo creo que María Corina Machado lo que está es saboteando. Entonces nosotros, así como nosotros abrimos los ojos, hay un montón de dirigentes que están renunciándole a la MUD, que se están incorporando al comando de Luis Eduardo Martínez. Luis, María Corina Machado ha repetido en distintas ocasiones, incluso cuando sustituyen a Corina Lloris por Edmundo González Urrutia, que uno de los significados de hasta el final es hasta el final en la ruta electoral. ¿Eso no llama a reconocer la elección? No. Mira, ella va a decir lo que sea. Ella, no quiero nombrar a otros candidatos, pero ella va a decir lo que sea para justificar todas las mentiras, todas. Oye, me disculpan, con todo respeto, yo pienso que es necesario mostrar cada detalle desde hace 2 años para acá, cada palabra de María Corina Machado, todas han sido mentiras y han sido demostradas. ¿Qué otra cosa va a decir? Se demostró que no pudo ser candidata. Ella dijo que eso ya estaba listo, que ella era candidata porque no iba a ser otro, que no había sustituto, que no había otra persona que no fuese ella. Y lo otro, se había acordado que el que quedara segundo en las fulanas primarias, que fueron un fraude, iba a ser candidato. Al final ella impuso lo que ella quiso, porque definitivamente el plan no es electoral. El plan es ella mantenerse como cabeza para alimentar su ego y seguir llevando el país a una situación de caos. Recuerda que la MUD se ha convertido para ellos, y este negocio y la política se ha convertido para ella y para todos ellos en una empresa multimillonaria. 25 años recibiendo millones y millones y millones de dólares, no para ganar una elección, sino para generar caos y conflictos en Venezuela. Eso es lo que han hecho, lo que van a seguir haciendo, y a mí me preocupa. No sé, yo lo veo como una situación bastante preocupante de volvernos a llevar a un camino nada agradable para el pueblo venezolano. Bueno, yo no veo peligros en ese, los peligros que tú estás viendo, pero en todo caso, respetamos mucho tus puntos de vista, te hemos escuchado atentamente. Yo quería ver más propuestas de Luis Eduardo, porque al fin y al cabo el contrincante de Luis Eduardo Martínez no es María Corina, es el presidente Maduro. Entonces veo que hay un extenso discurso direccionado a María Corina, pero María Corina no va a estar en el tarjetón el 28, va a estar en lo que pasa es que Maduro, Luis Eduardo. Claro, pero fíjate, pero vamos a hablar claro, o sea, lo he dicho en todos lados, no es un secreto de la posición que yo mantengo. Para salir de este gobierno hay que salir de lo que se han llamado oposición, de la peor oposición. Para salir del peor gobierno de la historia hay que salir de la peor oposición de la historia. Nicolás Maduro fracasó como presidente. Todos los venezolanos lo sabemos. Ahora, para ganarle a Nicolás Maduro hay que mostrarle a los venezolanos la mejor opción. Y para mostrarle a los venezolanos la mejor opción, nos estamos enfrentando a una maquinaria de laboratorio financiada por millones de dólares de María Corina Machado, que recibió, por cierto, más de 3 mil millones de dólares ahorita, 3 millones de dólares ahorita demostrado. Pero aparte de eso, si así como fue comprobado que Julio Borges,
Leopoldo López y una serie de personajes recibieron financiamiento de Tarek El Aissami, yo estoy convencido que María Corina Machado recibió financiamiento de Tarek El Aissami. Entonces, yo no puedo ganarle a Nicolás Maduro si tengo en juego unos tipos que lo que están haciendo es confundir a los venezolanos, que lo que están haciendo es mantenerse como una supuesta oposición y no les interesa ganar las elecciones. Para salir del peor gobierno de la historia, hay que salir de la peor oposición de la historia. Yo no tengo que mostrarle a los venezolanos los errores y la decadencia y la discusión de este gobierno porque ya todos lo sabemos, pero sí tengo que mostrarle a los venezolanos quienes están detrás de esa careta y esa ficción que hoy representan quienes tienen secuestrada la tarjeta de la MUI y que esperamos pronto rescatarlas de quienes las mantienen en su poder bajo secuestro. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Yo voy por las últimas dos preguntas de mi parte. Luis, hay más de 9 millones de venezolanos que no viven en Venezuela. Eso sería más o menos un poco más de 20% del total de venezolanos vive fuera del país, regados por el mundo, por la crisis económica y social que ha vivido nuestro país desde hace casi una década. ¿Qué propuesta le hace Luis Eduardo Martínez y la coalición que lo representa en esta elección al migrante venezolano? ¿Qué le ofrece Luis Eduardo Martínez al migrante venezolano? A esa persona que está viendo en el 28 de julio una esperanza para volver porque no quiere vivir en otro país si no es en Venezuela, pero Venezuela no tiene las condiciones, no le da las condiciones para poder regresar. ¿Qué propone Luis Eduardo Martínez al migrante venezolano? Bueno, el candidato lo ha dicho una y otra vez que él de verdad tiene en su corazón hacer todos los esfuerzos para empezar a, como le dije en principio, restablecer las relaciones con todos los países y que vengan todos los hermanos venezolanos y juntos reconstruir a Venezuela. Solamente así, entre todos, podemos levantar a nuestro país. Esto no lo puede hacer Luis Eduardo Martínez solo. Esto no lo puede hacer Juan Carlos Alvarado y Luis Eduardo Martínez como presidente y vicepresidente. Esto lo podemos hacer todos los venezolanos. Estoy convencido que el mejor lugar para cada uno de estos valientes que se han ido de Venezuela para salir adelante es estando aquí junto a su familia, en su tierra, en donde nacieron. Y esto lo podemos lograr con un candidato que garantice estabilidad, paz y una apertura económica y una apertura diplomática que pueda traer a cada uno de estos venezolanos de vuelta a su patria. Bueno, muchísimas gracias. Luis, ¿tú estás militando en qué partido? Falta otra pregunta. Sí. Tengo ya la pregunta del cierre antes de la de Rafael Galicia de si estás militando en algún partido. Hablaste de recuperar la tarjeta de la MUD. ¿Tienes pensado acudir nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia para interponer alguna acción? Y finalmente, esta sí es la última de mi parte. Si gana Luis Eduardo, si gana Maduro o si gana Edmundo, ¿tú reconocerías el resultado de la elección presidencial, gane quien gane? Ok, lo primero, voy a reconocer, gane quien gane, los resultados. Si gana Edmundo, si gana Nicolás Maduro, si gana mi candidato que va a ser el próximo presidente, yo lo voy a reconocer. Confío plenamente en el poder electoral venezolano, confío plenamente en el Consejo Nacional Electoral y todos sus rectores y quien preside el CNE. Estoy convencido que es el mejor sistema electoral que existe, uno de los mejores del mundo. Ese debo reconocer. ¿Por qué voy a desconocer algo en quien confío? Entonces, en ese sentido, por allí estamos claros. Ahora, el tema del amor. Yo no descansaré hasta que logremos desenmascarar quienes le han hecho tanto daño a la política venezolana, a quienes secuestraron el escenario de la oposición venezolana, el escenario político, a quienes nos han engañado. Debemos limpiar el camino de la política venezolana. El escenario político hay que limpiarlo, porque es lo mejor. Para la política es hermosa. Malos han sido quienes la han ensuciado, se han enriquecido y se han ido del país. Se han enriquecido utilizando la figura de ser opositores a este gobierno. No vale, han sido colaboradores. Este gobierno sigue allí por culpa de ellos. Y secuestraron una tarjeta dirigentes de otras organizaciones políticas, poseen doble militancia. Yo no voy a descansar hasta lograr
rescatar la tarjeta de la MUD y que se nombre nuevas autoridades y que deje de ser una tarjeta electoral para que siga el camino del cual fue diseñado, que es ser un partido político, y no lo pueden manejar quienes tengan doble militancia. En ese sentido, nosotros que no tenemos militancia alguna, que somos independientes, seguiremos la lucha para rescatar esta tarjeta lo más pronto posible. Ahora, en cuanto si voy a TCJ, yo tengo que estar yendo al TCJ constantemente. Ya nosotros tenemos allí un expediente, ya nosotros introducimos allí, por supuesto, una medida donde estamos solicitando algunas cosas con el tema de la MUD y que debemos seguir avanzando y que esta semana haremos algunos anuncios importantes del Tribunal Supremo de Justicia y también estaremos en el Consejo Nacional Electoral llevando una propuesta justamente para reconocer los resultados electorales, donde participen todos los candidatos, incluyendo Edmundo González, donde participen todos los jefes de los partidos políticos que postularon y donde también vayamos quienes postulamos como candidatos y declinamos como Juan Carlos Alvarado, Manuel Rosales y mi persona. Y entre todos firmemos un acuerdo de garantías electorales y de reconocimiento de los resultados. Esa es la garantía para que después del 28 gane quien gane, exista paz en Venezuela. Eso lo vamos a hacer nosotros esta semana. Vamos a TCJ y estaremos en el Consejo Nacional Electoral. Y en cuanto a la pregunta que hizo Rafael, bueno, desde demostrado, siempre he caminado como independiente, con las mejores relaciones con muchas organizaciones políticas democráticas, inclusive organizaciones que están apoyando a otros candidatos. Excelentes relaciones. Pero nosotros, como dije, seguiremos avanzando para rescatar lo que ha sido secuestrado y que por el producto de ese secuestro hemos vivido situaciones nada agradables de quienes se han aprovechado del venezolano y del escenario político. Nosotros nos mantenemos como independientes y ahorita estamos llevando la bandera de lo que es el movimiento nacional independiente con Luis Eduardo. Eso tenemos estructura en todos los estados del país y es más, estuvimos allá en el Zulia justamente con toda la estructura que está allá, que es bastante interesante, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Agradezco la gentileza de tomarte un tiempo para conversar con nosotros y estaremos pendientes. Viene junio y bueno, unos 15 días de julio, un mes y medio más o menos de campaña. Vamos a ver si logramos conversar con Luis Eduardo Martínez. Bueno, de verdad agradecido a los dos. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios bendiga al pueblo venezolano y al pueblo del Zulia. Que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Feliz Santa Noche.